Y estamos a esta hora en contacto con Caracas, Venezuela. Luis Carlos Parada, que nos cuenta cómo termina esta jornada que se inició con el bombardeo norteamericano en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Daniel, la cadena, así es. Un saludo para ustedes y todos los que nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de Chilevisión. El día de hoy, Venezuela se ha visto conmocionada con los ataques registrados en horas de la madrugada de este 3 de enero del año 2026. Diferentes ciudadanos amanecieron en horas de la madrugada a partir de las 1:50 de la mañana con fuertes detonaciones, no solamente en el este y el oeste de la capital venezolana, sino también en diferentes puntos de la región central del país. Los estados Aragua, Miranda, La Guaira y el Distrito Capital fueron protagonistas de bombardeos por parte de aviones norteamericanos. F-18, F-22 y F-35 con helicópteros y drones sobrevolaron el espacio aéreo en distintos destacamentos militares ubicados en Fuerte Tiuna, también en los alrededores de la base aérea de La Carlota, acá en Caracas, y también en Higuerote, en el estado Miranda, en el estado Aragua y también en el litoral central, en el estado La Guaira. Es importante destacar que según el medio New York Times, son 40 los fallecidos hasta ahorita entre civiles y militares que han fallecido por estas detonaciones y estos ataques registrados. Se han filtrado imágenes de algunos cadáveres debido a las detonaciones y todo lo que ocurrió en las explosiones donde hay carros blindados militares, algunas tanquetas, también parte de toda la artillería de la Fuerza Armada Nacional que se vio afectada en los distintos destacamentos militares donde el gobierno estadounidense atacó desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Transcurrió este ataque en horas de la madrugada y luego hasta las 5 de la mañana estuvieron sobrevolando distintos aviones en todo el espacio aéreo al este y al oeste de Caracas. Es importante destacar que según las reacciones que ha tomado la administración de Nicolás Maduro, horas más tarde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que iba a buscar lograr una transición en Venezuela. Sin embargo, Delcy Rodríguez a las 3:15 de la tarde dio una rueda de prensa señalando que ella se mantiene leal a Nicolás Maduro, exigiendo su fe de vida y que sea liberado de inmediato. Señaló además en una defensa de la nación en compañía de distintos ministros. La acompañaba también el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, con el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y otros ministros también del gabinete de Maduro y los distintos poderes que activaban el decreto de estado de conmoción exterior. En este decreto se pueden romper garantías, el Estado controlaría de forma absoluta todo el tránsito y todos los bienes de los ciudadanos en caso de alguna próxima agresión por parte del gobierno estadounidense a la paz de la región. Nosotros hemos estado atentos en estas últimas horas a las reacciones que han tenido tanto de la administración de Maduro y de la administración de Donald Trump en estas tensiones que han escalado hoy 3 de enero de este año 2026 entre Caracas y Washington. Nosotros estamos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Muchos ciudadanos están preocupados. Aquí en Caracas no hay celebración, ahí es incertidumbre, preocupación. Muchas personas acudieron a supermercados a comprar alimentos, a abastecerse de medicinas, de agua, porque no se sabe qué pudiese desencadenar a partir de hoy lo que ha ocurrido acá en la región central del país. Sí, justamente eso quería preguntarte. Hoy es un día sábado, las personas no van a trabajar, salen a las calles, a los parques. ¿Cómo se vivió este día en Caracas? La gente salió a las calles, se quedaron en sus casas, hay ambiente de tensión en las calles. ¿Qué es lo que pasa con la policía, los militares? ¿Se veía mayor presencia que en otras oportunidades? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Karina, muy interesante tu pregunta. Hoy, 3 de enero de este año 2026, parecía un 1 de enero en horas de la mañana. Una soledad en todas las autopistas, calles y avenidas, muy poca afluencia vehicular, los supermercados cerrados, las farmacias cerradas, las estaciones de servicio cerradas y los pocos comercios que estaban laborando mantenían su Santa María cerrada y solamente atendían de a una persona en cada uno de los establecimientos comerciales para comprar alimentos, medicinas o agua potable. Eso ha generado un poco de preocupación. Hicimos un recorrido en diferentes partes. Horas más tempranas también pudimos mostrar a través de las pantallas de Chilevisión la preocupación de muchos ciudadanos al momento de ir a los supermercados, de ir a las farmacias y poder estar entre 4, 5 y hasta 6 horas para poder adquirir algunos artículos de la cesta básica y poder suplir sus necesidades en sus hogares. Es importante destacar que el dólar del Binance, del USDT, llegó a 900 bolívares. Eso preocupa mucho la subida del dólar en las tensiones que ha habido aquí en Caracas y Washington, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela se mantiene en 301 bolívares. Sin embargo, muchos ciudadanos les preocupa la economía venezolana. Recordemos que tenemos el poder adquisitivo afectado, ya que el salario mínimo es menos de $1. Es el salario mínimo más bajo junto a Haití en todo el continente latinoamericano y eso pues preocupa un poco más a inicio de este año 2026 la situación
revolución luego de que Nicolás Maduro y Cilia Flores hayan sido detenidos, capturados por el gobierno estadounidense y hayan sido llevados en el buque USS Yima hacia la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde una corte pues podrá imputarle cargos por narcotráfico y lavado de dinero y también tráfico de armas. Sí, brevemente, solo para cerrar, ¿cuál es la situación hasta ahora? Son las 8:40 de la noche en Caracas. ¿Se ha decretado toque de queda o hay libre circulación de las personas y hay algo de movimiento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Caracas? En este momento no hay afluencia de ciudadanos en las calles. A partir de las 5:30, 6 de la tarde, se ordenó cerrar los establecimientos, los pocos que abrieron hoy 3 de enero. Recordemos que luego de estos ataques muchos comerciantes no abrieron sus puertas por miedo a saqueos, por miedo o temor a que se pudiese generar una alteración en el orden público. Vimos presencia de funcionarios militares en diferentes puntos de la capital venezolana, también de grupos adictos al oficialismo, donde hoy en el centro de Caracas, a las adyacencias del Palacio de Miraflores, estarán realizando una vigilia en defensa de la soberanía, de la paz, de la revolución y también rechazando las acciones tomadas por los estadounidenses en contra de llevarse capturado a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Actualmente hay una tensa calma, durante todo el día se ha visto un silencio rotundo, cosa que no ha ocurrido en otras regiones de Latinoamérica, donde muchos venezolanos, recordemos que tenemos una migración forzada de más de 8 millones de migrantes en Latinoamérica, que sí pudieron celebrar en otros países, pero acá la preocupación es qué pudiese ocurrir mañana, qué pudiese ocurrir en las próximas horas y en los próximos días, y bueno, estamos atentos al desarrollo de lo que pueda ocurrir acá en Venezuela, en Caracas.